tardes. Vamos a empezar la jornada de hoy. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que ya están arriba. El más popular de todo, el licenciado Roger Benítez, la abogada Viviana Benítez también, de la Abogacía del Tesoro. Los abogados Marcelo Paredes y no menos popular también José Duarte Borja, que ellos van a presentarnos el tema que la directora va a explicar. Nos van a hablar del decreto 9043 que reglamenta las acciones nominativas de las sociedades anónimas. También nos van a hablar sobre la resolución 228 que prorroga las multas y la implementación en el registro. Por eso quisimos traerle a ambas instituciones para ver el procedimiento. Les paso la palabra. Muy buenas tardes. Placer para nosotros estar compartiendo con ustedes nuevamente acá en nuestra casa, como le llamamos, el Colegio de Escribanos del Paraguay, con su presidenta Ana Manuela. Bueno, hoy, como habíamos hablado con la gente, es un conversatorio, no prácticamente una capacitación que se va a dar, porque estamos previendo en la Abogacía del Tesoro hacer un recorrido, comenzando por Asunción, Encarnación, Ciudad de recorrer todas las grandes ciudades, sí, para capacitación. Reforzar la capacitación de la parte informática y más aún sobre la ley, el decreto y la resolución. Y cualquier otra capacitación que tenga que surgir sobre materia societaria. Con respecto a la ley 5895/17, en la que se establece la conversión de las acciones, en la que creo que en una oportunidad anterior ya estuve hablando de que consta de tres aristas muy importantes en lo que es esta ley. La primera arista sería la conversión de las acciones de portador a nominativa. Conversión. Y como dice la ley en su primer artículo y segundo artículo, de pleno derecho. O sea que automáticamente se convierten las acciones al portador a nominativa. Hay muchos que interpretan, o sea, utilizan el término de nominal. Nominal no es el término adecuado, tiene que ser nominativa, porque nominal es lo que está escrito por el cartón, como se le llama vulgarmente, y nominativa es a nombre de quién está ese cartón. Perfecto. El primer punto sería la conversión de acciones. Pero si ustedes se dan cuenta, dice de pleno derecho, o sea que es automático. Todas las acciones, el 100%, sí se convierten en nominativas. El segundo punto es el canje de las acciones, que con la ley 5895 y el decreto 9043/18 establece perfectamente la manera o el procedimiento para ejecutar ese canje de acciones, que a la vez vamos a ir desarrollando durante esta reunión, este conversatorio. Vamos a ir desarrollando todas las formas que más bien estarían los contadores metidos en esto. En la conversión, sí, los escribanos públicos. Y tercer punto es la transferencia de las acciones y la forma de comunicación. Le voy a dejar en compañía de la doctora Viviana Benítez, que es nuestra asesora jurídica. Le va a dar una breve reseña de lo que es la conversión de acciones, que es el primer punto. Muy buenas tardes. Como ya lo adelantaron el licenciado Roger y la escribana Ana Manuela, mi nombre es Viviana Benítez y estamos a las órdenes más que nada para poder aclarar las consultas que ustedes tengan, las dudas que ustedes tengan. Lo que sí podemos adelantar es que, como ya bien decía el licenciado Roger, la ley y por ende su decreto reglamentario prevén esencialmente tres procedimientos más importantes. Uno de ellos, si bien la conversión de acciones tenemos que entenderla como la modificación estatutaria más que otra cosa, la denominamos así, ese es el procedimiento realmente. Pero nuestra ley 5895 aclara que esta modificación de los estatutos se da de pleno derecho. No obstante, para
dar cumplimiento al Código Civil, sabemos que toda modificación de estatutos debe ser inscrita en los registros públicos. Entonces se previó ese trámite de la modificación estatutaria, llevarla otra vez a materializar esa modificación que la ley dice es de pleno derecho. Entonces, esta modificación de estatutos, como está reglamentada en el decreto 9043, puede ser realizado directamente por acta de directorio, pero esta acta debe ser protocolizada para su inscripción en los registros públicos, porque también sabemos que el Código de Organización Judicial estipula que para las modificaciones de los contratos sociales deben ser por escritura pública. Entonces, si bien la ley 5.895 dice que debe realizarse ante directorio, dice, de la sociedad, entonces nuestro decreto 9043 así lo reglamenta, que puede ser hecho por medio de acta de directorio, puede ser materializada en acta de directorio esa modificación estatutaria. Claro está que por la asamblea extraordinaria puede ser realizada la modificación del contrato social. El procedimiento a seguir sería por una vía u otra, siendo acta de directorio protocolizado por escribano. Siempre debe contar previamente, como cualquier otro trámite de modificación de estatutos, el dictamen de la Abogacía del Tesoro. Es decir, sea la asamblea extraordinaria o sea el acta de directorio protocolizada, debe tener dictamen previo de la Abogacía del Tesoro para su posterior inscripción. Como cualquier otra modificación, somos muy reiterativos en eso, para su posterior inscripción en los registros correspondientes. Finalmente, como cualquier otra modificación, debe volver a Abogacía del Tesoro para cerrar el principio de la comunicación de esa inscripción de los estatutos modificados. Entonces, sería la Abogacía del Tesoro debe dar el dictamen previo para su inscripción en los registros. Una vez inscrito en los registros correspondientes, vuelve para la comunicación de esa inscripción en la Abogacía del Tesoro. Entonces, con eso cerramos lo que es el primer trámite esencial, digamos, de nuestra ley 5.895 y la reglamentación 9043, decreto 9043. Para redondear, se hace la modificación de los estatutos. La misma ley en el artículo 2, en el segundo párrafo, establece claramente que no será necesario una asamblea para la modificación de los estatutos, que está establecido, ¿verdad?, en el Código Civil, artículo 1080, ustedes saben. Pero como esta ley por la relación, prevalece y dice de pleno derecho. Ahora, ¿cómo se materializa esta modificación de los estatutos? Entonces se da la chance de que pueda ser por asamblea, que nadie le impide, asamblea extraordinaria, o por acta de directorio, cosa que casi nadie está haciendo por acta de directorio, todos hacen por asamblea, porque si fuese por acta de directorio, estuvimos hablando con Marcelo, el compañero, de que si va a modificar el estatuto solamente donde dice al portador, va a cambiar por nominativa, para lo cual en la misma acta el directorio debe constar el artículo como estaba anteriormente y cómo se modifica, de tal manera que podamos verificar que solamente se modificó, porque nada más otro punto se podrá modificar. Ahora, si fuese por asamblea extraordinaria, cambia, ahí podemos modificar cualquier punto del estatuto social. Entonces hay que tener mucha atención que conste cómo estaba transcrito anteriormente el artículo referente al tipo de acciones y cómo se modifica, cómo queda actualmente. También, si es que lo hacen por asamblea extraordinaria, pueden modificar cualquier otro artículo, hasta inclusive pueden transcribirlo en un solo cuerpo, a los efectos de su transmisión o su presentación en donde sea, en un solo cuerpo.
Entonces, por ese motivo, todo lo que están haciendo, o sea, todo lo que yo sé o lo que pasó por la abogacía, lo hacen por asamblea extraordinaria. Del mismo modo, tendrán que levantar su acta de directorio en la página web de la abogacía, como también si fuese por asamblea. Se protocoliza, se copia de una escritura pública, se presenta a la abogacía como si fuera asamblea ambas. Opte por el lado que quieran, va a tener que presentar a la abogacía y la abogacía va a emitir dictamen contra la ley 3228/07, sí le faculta a la abogacía de dictaminar. Y con ese dictamen y la escritura, sí presentan a los registros públicos para su inscripción. Y para cerrar el ciclo, presentan nuevamente una vez inscritas las sociedades. En los registros públicos se hace la publicación por 3 días en un diario de circulación y se cierra el ciclo con la comunicación a la abogacía de institución. Ese sería el ciclo de la modificación del estatuto, sea por directorio o sea por asamblea. No sé si nuestros compañeros quieren cerrar más en este punto. Realmente creo que acá Roger es el que tiene la parte de explicar porque el círculo, el circuito que obliga a esta modificación estatutaria va más por la abogacía del Tesoro. Nosotros en un montón de situaciones de reuniones con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, con la gente de la abogacía del Tesoro, con el compañero Roger, hemos discutido tantas veces el tema de esta ley 5895 y el decreto reglamentario, que las dos creo que atentan totalmente contra el derecho. La ley que se incluye en una entidad totalmente privada, de modificar el pleno derecho en un estatuto de una sociedad comercial, y este decreto, que si bien es cierto, viene a zanjar esa necesidad de escriturar esa modificación del estatuto, deja de lado lo que establece que es el pleno derecho, vuelve otra vez al formalismo de la estructura pública. Nosotros como institución estamos, como registro público, estamos en un momento de cambio total de lo que sería el registro público de comercio y el registro de personas jurídicas y asociaciones. Estamos en mira con Marcelo ya de suspender la inscripción de los actos en comercio. El registro público de comercio fue una sección que se genera por disposición de la ley de comercio argentino, que ya dejó de estar vigente, y en esa intención de simplificar esa doble inscripción que muchos tenemos, creo que hoy la institución está por generar una sola oficina que se va a encargar de registrar las asociaciones o las personas jurídicas en general. Con respecto a lo que dice Roger de la modificación de estatutos, sí hubo un montón de discusiones de que se generaría una alta asamblea, una alta directorio, como para poder llevar adelante los cambios de las acciones de la sociedad. Y el decreto aquí claramente dice que la alta directorio, nosotros nos vamos a resumir y nos vamos a simplificar ese procedimiento estructurado, protocolizado, y con el dictamen previo hacia el Tesoro, entonces con la inscripción. Entonces no hay mucho inconveniente para nosotros en ese sentido. Marcelo, no sé si puede ampliar, explicarle el procedimiento que lleva a cabo con la gente de personas jurídicas. Hoy la que pudo venir, así que él va a encargar de, como él es el interino también de su oficina, entonces él puede explicar el procedimiento que lleva adelante. Pero con este decreto reglamentario, básicamente nosotros, esa preocupación de escriturar ese acto de modificación del estatuto social de una entidad comercial o una entidad privada, básicamente estamos haciendo un tipo conforme, porque tenemos un documento que a partir de hoy esta sociedad tiene acciones nominativas y no reportadas. Entonces básicamente eso es lo que interesa el proceso. Puede explicar acá Marcelo, no sé si tiene alguna otra pregunta. Tenemos varias sociedades que ya han mudado ya han permutado sus acciones de acuerdo a la tasa de derecho y comunicó a la gente de la abogacía del Tesoro, no al registro. Hubieron sociedades también que, pese a que la ley decía pleno derecho, formalizaron la escritura de modificación de estatuto. Nosotros en esa parte de las acciones, como las sociedades anónimas, nosotros como institución no registramos
actos referentes a esos documentos, a esos títulos circulatorios. Básicamente a nosotros, saber quién es el titular hoy de esa acción no nos compete, ¿verdad? No, en ese sentido, yo creo que Aguascalientes solo tiene el listado de los actuales accionistas, pero como nosotros no registramos ni la transferencia, ni la transmisión de acciones, ni anotamos embargos sobre acciones, nosotros no nos inmiscuimos en esa actividad. Entonces quiere decir que para usted el acta de directorio protocolizada o transcrita en una escritura pública significa una modificación y se inscribe en el registro, porque la ley dice que es de pleno derecho. No, termine todavía. Eso de pleno derecho generalmente ocurre cuando en el Código Civil dice, bueno, a la mayoría de edad a los 18 años, entonces es de pleno derecho. En este caso, yo creo que un documento no es de pleno derecho. Es un poco torcer y puede ser muy peligroso para el día de mañana cuando haya un conflicto en sociedades como hay hasta ahora. Hay conflicto cuando fallece la persona y aparecen los herederos y lo que sean acciones al portador, siempre hay conflicto. ¿Quién es el dueño de esa? Imagínense en este momento un documento así, que para mí no tiene una ley, porque tiene una ley no creo que sea correcta, ¿verdad? O yo siendo miembro del directorio, pero no accionista, cambio la acción y pongo mi nombre, ¿verdad? Y entro en un pleito y ¿cuándo termino? Es muy vidrioso eso. Yo recomendaría que se haga por más que esté la ley, hacer por medio de asamblea con todos los requisitos. Y además eso de volver a comunicar a la abogacía al Tesoro, me parece que si se inscribe es el organismo de publicidad hacia tercero, ¿verdad? Sería hacer dos veces una misma cosa, o registro o hacer una dualidad en muchas cosas, y yo creo que merece un análisis más profundo en ese sentido, porque verdaderamente pueden traer problemas, es decir, van a congestionar los tribunales en vez de ¿cómo se llama?, de traer una solución en un problema. Como habíamos hablado antes, hubiera sido más fácil que la ley diga las acciones tienen que ser nominativas y nada más, y para el futuro. Y para los que están hacia atrás, bueno, ese es el problema de ese prelato de los bancos y demás cosas, pero nosotros creo que es muy peligroso legislar así de esta forma, pero ya está, ¿verdad? Estamos tratando de buscar la solución y por eso que estamos reunidos acá. ¿Ok? Le respondo más claro. Básicamente acá, Roger sabe una postura en muchos conversatorios que ya tuvimos con relación a la actividad de registro y de la abogacía del Tesoro. Yo creo que estamos proponiendo muchas actividades entre las dos instituciones y que en un momento dado va a ser tan tenso que vamos a tener que uno encargarse de la sociedad y uno presidente va a escindir de esa actividad, ¿verdad? Así como estamos hoy perdiendo prácticamente el registro de prenda con registro. Entonces, ocurre lo mismo que pasa en Centroamérica, ¿verdad? Con relación a la publicidad paralela a los registros. Esos inmuebles, por ejemplo, en donde uno va a comprar, ve un cartel en el inmueble que diga inmueble litigioso. Eso básicamente ya mata la buena fe del contratante, del comprador, pese a que en el registro no está anotado. O sea, se genera una situación de duplicidad de información oficial o exoficial, y eso es lo que está ocurriendo hoy con la abogacía del Tesoro. Ellos centran la mayor parte de la información de lo que son los titulares de las acciones del registro. El registro solo inscribe ese cambio del articulado donde determina que las acciones son nominativas y no anotables. Desde luego, no anotamos embargos sobre acciones ni las transmisiones por causa de muerte o por algo deterioro de esa acción. Ahora, como decirle, ¿no? esa ley que establecía el pleno derecho, por supuesto que, mi opinión, siempre fue que atentaba contra la actividad privada, no puede modificar el pleno derecho un acto privado. Ahora, el decreto reglamentario, como decirle, no, existe un decreto reglamentario hoy en día que lo obliga a usted y que nos obliga a nosotros, ¿verdad? O sea, le obliga a escriturar ese cambio. Sí, por el escritura público, por alta de directorio o por escritura. Ellos también se quedan alta de directorio. Ahora, el mecanismo de este decreto ya lo lanzó y es lo que hoy vamos a ungir, centrar o a aplicar un procedimiento un poco más acorde. Pero sí existen sociedades que canjearon sus acciones y el registro no tiene conocimiento de eso. Y hay sociedades que sí modificaron el estatuto, sea anticipándose
a esta ley. Tenemos estas dos situaciones. Y creo que Roger, como institución, como decía el Tesoro, es que tiene realmente el listado actual de esa situación. Una consulta a Roger. Cuando se dice que las acciones van a ser remunerativas, ¿no se equiparan a las cuotas sociales de la SRL? Bueno, hablar de acciones de aportador a nominativa en la SRL, desde luego que las cuotas sociales están a nombre de y figuran en la escritura pública. El hecho de ceder una cuota social implica la modificación del estatuto y la inclusión de la persona que adquirió esa cuota social. Entonces, sí, cuando voy a transferir las acciones, ¿va a ser una modificación de estatuto? Transferencia de acciones no implica modificación de estatuto, como tampoco la emisión de acciones. Esa queda igual. Queda igual. Ahora sí, el hecho de la conversión, como hablamos del primer punto de nuestra ley, habla de conversión de pleno derecho, ¿cierto? Comparto con ustedes, habla de pleno derecho, es muy peligroso. Para cubrir esa parte, sí, se preparó el decreto reglamentario, que habla de la conversión, como el artículo segundo dice modificación de estatutos, y habla de pleno derecho, y que no hace falta una asamblea. Entonces, buscar los medios de cómo materializar esta conversión de acciones y qué inscribir en los registros públicos. Porque al hablar de modificación de estatuto por la conversión, dice el artículo 700 en el inciso C, que tiene que elevarse a escritura pública todas las constituciones y modificaciones. Así deben ser hechas en escritura pública. Asimismo, nos vamos a la ley 879/81, que es el Código de Organización Judicial. En el artículo 345 dice: deben inscribirse en el registro de personas jurídicas las constituciones de las sociedades de derecho privado y sus modificaciones. O sea que tenemos que seguir más que una conversión de acciones, y el mismo título del artículo segundo de la ley dice modificación de estatutos. De ahí nos vamos al artículo 700, del 700 al inciso C, y de ahí vamos al Código de Organización Judicial, y hay que inscribir la transformación o el cambio de la conversión de acciones. Entonces, ¿cómo materializar eso? No va a copiar la ley para inscribir, ¿verdad? Entonces tiene que ser la materialización de la conversión de las acciones. Ahora, la forma o el procedimiento sería, bueno, optar por una asamblea extraordinaria que está prohibido, o por acta directorio, pero la mayoría, como hoy estuvimos hablando, lo hace por asamblea, que de todas maneras tiene el mismo circuito, el mismo recorrido. La única diferencia que por asamblea se publica por 5 días, después no hay otra diferencia. Roger, otra cosa, y en el orden del día de esa extraordinaria tiene que mencionarse expresamente la modificación, o puede ser genérico. No hace falta, puede ser genérico. De hecho, decir modificación de estatuto, hay muchos puntos que se pueden tocar. Ahora, si hablamos de cambio de denominación, de aumento de capital, cambio de domicilio, sí son puntuales, pero los demás puntos sí son genéricos, porque el hecho de que yo diga modificación de estatuto, inclusive puedo modificar la composición del directorio, que puedo ponerlo unipersonal o colegiado, la forma de deliberar, puedo cambiar, por ejemplo, en las asambleas, para tener quórum, puedo elevar el quórum, puedo hacer muchos cambios ahí en lo referente al estatuto, pero como digo, no, puntualmente sí. Denominación, domicilio, puede ser prórroga de educación y aumento de capital. En lo demás se engloba totalmente genérico. ¿Y de quién es la carga de comunicar a la abogacía la inscripción? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo estuve el viernes en una encarnación, la charla era con escribanos y contadores. También surge siempre la pregunta, que el escribano dice el contador y el contador dice el escribano. Ahora, el escribano, ¿hasta dónde creo yo que llega? Su papel es hasta protocolizar y escribir en los registros públicos y tal vez publicar. Y si es que quiere, el empresario le da también silencio. Digo,
Digo y repito, el escribano presenta la abogacía y escribe en los registros públicos y si pretende puede también publicar y todas esas cosas y comunicar a la abogacía. Pero generalmente cuando se trata de inscripción de sociedades que se constituyen nuevas, sí, supónganse que el escribano hace la inscripción en los registros públicos, le pasa al contador, el contador hace la publicación y también en la administración tributaria el trabajo del contador hacer el balance de apertura, salvo que ustedes quieran hacer un balance de apertura, ¿verdad? Entonces de ahí va al contador, se inscribe en la SED, como le llaman, y luego cierra circuito con la inscripción en la abogacía del tesoro. Ahí puede hacerlo cualquiera, inclusive el gestor, cualquiera que esté registrado con su PIN. Perfecto, cualquier usuario puede dar a un estudio contable, a un estudio jurídico y ellos levantan en la página e inscriben la sociedad en la abogacía del tesoro. Eso ya puede hacerlo cualquiera. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Bueno, y depende de cuándo le cobras. Si yo te digo, entonces el 10% y ya está. No se modifica. Antes de hablar del canje, quería también aportar algo para cerrar el tema de conversión, de que muchos dicen, ¿y por qué abogacía llama el registro cuando se presenta la escritura para que dictamine sobre la Constitución? Y ustedes saben que el artículo 1050 del Código Civil dice: las sociedades comienzan su existencia desde su inscripción en el registro de personas jurídicas de asociaciones. O sea que mientras nos inscriben en el registro de personas jurídicas no le podemos tener registrado como sociedad constituida. Entonces ese es el motivo del por qué ahí mismo nosotros ya no procedemos a la inscripción. Tiene que constituirse primero, porque si ustedes mismos van a tener presente de que cualquier cantidad de sociedades se constituyen, tienen dictamen de abogacía y antes de escribir los registros ya se pelearon, ya se murió la sociedad antes de nacer. Entonces, por ese motivo no podemos registrar, si no tendríamos 10 millones de sociedades registradas. Bueno, sí. Sigue siendo sociedad anónima. Sigue siendo sociedad anónima. Sí. Dicen en la cápita de la ley sociedades por acciones porque se mezclan las sociedades anónimas con la comandita. Entonces, para que le pueda abarcar a ambos tipos de sociedades, se dice sociedades por acciones. Ya los artículos del Código que son modificados del Código Civil del capítulo de la sociedad anónima. Así que se nota que es un error, porque en la audiencia pública se le cuestionó todos los errores. Sí. Todos los errores. Supuestamente el senador corrigió, pero la Cámara de Diputados se pronunció igual como enviaron, con los mismos horrores. Sí, yo recuerdo porque estábamos nosotros todos en esa audiencia pública, todos estuvimos. El asesor del doctor Ayala también estuvo presente. Como ustedes ven, habla de pleno derecho, habla de la sociedad anónima y también que le abarca a las sociedades en comandita por acciones, si ven en el decreto, justamente subsanando esa parte de que hablan sociedades por acciones. Entonces le abarca a ambos tipos de sociedades. Bueno, sobre canje de acciones, que es el segundo punto de la ley. Sí. Antes de pasar al punto de canje, una precisión más quiero saber. Contra las instituciones del decreto, dice sujetos obligados, dice que la sociedad habla de las sociedades, así como las sociedades extranjeras constituidas por acciones que trajeron su domicilio en la República del Paraguay. Mi consulta es: ¿qué tipo de sociedades son estas? O sea, ¿significa que esto, si una sociedad por acción constituida en el extranjero constituye una sucursal acá en Paraguay, se aplicaría también esto? ¿Cómo Absolutamente no. Si hablamos de sucursales, las sucursales constituidas en el extranjero, supóngase que sean sociedades por acciones. Ellos no tienen su sede acá en el país, solamente tienen una sucursal. Sus asambleas realizan en el país de origen, en la casa matriz. Los accionistas son todos de la casa matriz, entonces no tiene nada que ver con lo que es una sucursal de acá, porque es un satélite de la matriz que está operando en el extranjero. ¿Y cuál es un ejemplo entonces de una sociedad extranjera
que transfiera su domicilio acá a Paraguay. Ahí hablamos de otra cosa. Una cosa es sucursal y otra cosa es la transferencia del domicilio. Totalmente otra cosa, ahí cambia. Y acá, pues, el compañero quiere agregar algo al respecto. Tuvimos los registros el año pasado, dos sociedades extranjeras que vinieron a domiciliarse en el país. O sea, adoptaron el sistema nacional. Entonces, por supuesto que si cambia de domicilio se va a tener que regir con la ley del país donde está. A eso se refiere. Con relación a las sucursales, sí, hay recibimos muchas veces consultas o manifestaciones de profesionales donde dan a interpretar como que la sucursal es una entidad diferente a la matriz. Es un brazo de la matriz. Nosotros, las sucursales, no pueden tomar decisiones si no tienen un acta de allá, de modificar, de comprar, de adquirir, si no le resuelven allá la matriz. Tenemos varias también inscripciones de constitución o de apertura de sucursal donde aparentemente se mueven de forma independiente a la matriz. La sucursal tiene más bienes que la matriz acá. Entonces, es descomunicada entre sí. Eso sí, por supuesto que nos refiero siempre al acta o a la asamblea que se refiere allá de la entidad que van a realizar sus desprendimientos. Ahora sí tuvimos el caso de las sociedades que vienen a adoptar el domicilio. Tuvimos un caso de una sociedad panameña que vino a domiciliarse en Paraguay. Entonces, por supuesto que se va a regir por las leyes de nuestro país, va a tener que sus acciones van a tener que ser todas nominativas. ¿Y cómo opera este proceso de transferir el domicilio? No van a ser activas más Paraguay. Tiene su proceso evidentemente alta de la asamblea allá, donde resuelven modificar el domicilio y transfieren todos los estatutos y modifican ese artículo donde establecen que es una sociedad panameña y transfieren y se genera como una entidad nueva, como una persona jurídica nueva. Nace con una inscripción. Una nueva. Una nueva. A los efectos jurídicos. Sí. Aquí en el fondo quiero hacer una consulta netamente sobre la parte del procedimiento, ya que dijeron que se puede hacer la modificación de estatuto vía directorio o en asamblea extraordinaria. Y dijeron que cuando se hace vía directorio se tiene que transcribir el artículo a modificar cómo estaba en el estatuto social y cómo quedaría el artículo modificado. Y si se hace vía asamblea extraordinaria no hace falta entonces transferir el artículo como estaba, sino simplemente cómo quedará redactado. ¿Sí? Entonces para distinguir esos dos puntos, he recordado de la abogacía que va a remitir el dictamen, me dice, me asiente con la cabeza, oye, entonces genial. Por otro lado, aprovechando más que el doctor Duarte dijo que estaban viendo con el doctor Marcelo para hacer un solo registro de personas jurídicas y comercio. Si es que tienen un estimado tiempo dentro de cuánto se daría eso, y también aprovechando ver si es que se podría de alguna manera tratar de reducir ese plazo de inscripción, ya que no es lo mismo, no son los mismos requisitos ni trámites cuando se hacen cuestiones sobre inmuebles que constituciones, modificaciones y soluciones de sociedades. En teoría sería un plazo distinto, entonces sí podría ser menor aprovechando eso. Por supuesto que nosotros nos regimos a nuestras autoridades, tenemos un reglamento que está aprobado, entonces tenemos también proyectado un organigrama, ¿no? La institución se crean varias direcciones y entonces estas direcciones se van a concentrar en esa movimiento. Pero sí estamos ya redactando el texto de unificación de esa oficina y depende mucho del organigrama y de lo que establezca la Corte. Eso con relación a la unificación. De los plazos de inscripción, sí, por supuesto que muchos altos vamos a lo que establece las condiciones que son los 20 días. Sí le aplicamos, por supuesto que Marcelo y la jefa de personas jurídicas acordan ese plazo cuando se refiere a sociedades, a constituciones de sociedades por la ley de su hacer. Entonces, ellos básicamente tienen actividades de 3 días y 3 días, ¿verdad? Para la condición, porque ellos generan matrícula hoy en día, le dan una identificación de la sociedad. Entonces, el trabajo no es muy complicado para ellos en este momento. Ahora, cuando se refiere a modificación de estatutos que tienen 15 inscripciones, el trabajo de la inscripción es desglosar todos esos registros y unificar todo en una matrícula. Y eso es lo que lleva un poco de trabajo.
cuando se requiere un estatuto con un historial de una sociedad muy espesa. Con relación a edición, alta directorio y demás, aquí también creo que se dejó de lado el otro registro donde se registran las transmisiones de las acciones que derivan de acciones de la sociedad. Tenemos tres registros bien. Uno es el que tiene abogacía del tesoro, de todas las comunicaciones que se le hacen. Otro que es el libro de registro de acciones en la sociedad, que la sociedad maneja y que anota las transmisiones de esas acciones justamente, que es obligación con la ley de comerciantes. Y tenemos al registro de la propiedad, o sea, el registro de personas jurídicas y comerciantes. Tenemos básicamente tres publicidades. Entonces se complica un montón para esa situación y en algún momento vamos a tener que centralizar, así como también sostiene Roger. La Dirección General también ha asumido la postura de ya no rubricar los libros de registro de acciones porque no demuestran estados contables. Tenemos un montón de pedidos de rúbrica de esos libros. Nosotros ya no vamos a rubricar, hablar un par de entre líneas sobre eso, ¿verdad? Se recarga un montón de trabajo. Estos son libros privados, libros comerciales donde se anotan justamente la transmisión de acciones. Quisiera pedirle un favor al auditorio, si podemos mantenernos en lo que es el decreto y la ley. Aunque venga acá José y no ofrezca la estrella, no vamos a tocar su estrella. Vamos a hablar del decreto y la ley, si no, no nos vamos. Y ahora viene el segundo ítem, que es el de canje, que todavía no empezaron. Por favor. Bueno, previamente quiero aclarar que el trámite del que estábamos conversando, que es la modificación de estatutos, no cuenta con plazo en sí mismo. Pero, al entrar a hablar del procedimiento del canje de acciones, vemos que está ligado el procedimiento de modificación de estatutos. Es decir, para poder proceder al trámite del canje de acciones, previamente tuvo que haberse realizado la modificación de estatutos como estábamos conversando. Entonces viene ligado de ahí el plazo entonces del procedimiento de modificación de estatutos con el de canje de acciones, que sí tiene plazo el establecido en la ley 5.895, pero sabemos dice plazo máximo de 24 meses. Bueno, el procedimiento de canje de acciones es el de intercambio del cartón, ¿verdad? Hablando mal y pronto, del cartón de la acción al portador por parte del titular de la misma a la sociedad, ante el directorio de la sociedad. Se presenta ante su sociedad a canjear, a intercambiar la acción al portador por la acción nominativa que le entrega a la sociedad, en la que se refleja obviamente la cantidad y el valor de sus acciones. Este titular de la acción debe indicar las fechas, es decir, hay tres cosas que debe indicar en ese acto de intercambio de la acción al portador por la nominativa: cuándo, cómo y de quién obtuvo esa acción al portador de la que es titular y se presenta a intercambiar, a canjear. Es decir, en qué fecha adquirió esa acción al portador, en virtud de qué título, por un acto a título gratuito, a título oneroso, es titular de esa acción al portador, y ¿de quién? Exactamente, el anterior titular de la acción al portador, ¿verdad? Esto, una vez que entregue el titular de la acción al directorio esa acción al portador entregada, o esas acciones, porque sabemos que pueden ser muchas, ¿verdad? Esas acciones al portador entregadas tienen que ser anuladas por la sociedad, por el directorio de la sociedad. Incluso el decreto reglamentario establece que debe contener el sello de anulado, y una vez anulados, estos tienen que ser archivados en la sociedad para eventuales controles que pueda realizar la abogacía del tesoro, ¿verdad? A los efectos del cumplimiento de la ley, siempre de la ley 5.895 y de su decreto reglamentario. Estas acciones al portador que fueron anuladas y archivadas deben ser conservadas por el plazo de 5 años. Todo este procedimiento
procedimiento que se realiza entre el titular de la acción y el directorio de la sociedad debe constar en acta de directorio. Esta acta de directorio debe ser comunicada a la Abogacía del Tesoro. Y aquí sí tenemos el plazo de 15 días, 15 días hábiles. El decreto dice 15 días. Bueno, creo yo que por la resolución AT lo vamos a estar aclarando, ¿verdad? Pero siempre cuando hablamos de plazos son de días hábiles. Bueno, esto debe ser comunicado a la Abogacía del Tesoro y la Abogacía va a emitir entonces la constancia de comunicación de cumplimiento del canje de acciones por cada acta comunicada. Ese es en sí el trámite del canje de acciones, que como dije está ligado al trámite de modificación de estatutos y su comunicación a la Abogacía del Tesoro, es decir, previamente debe ser realizado ese trámite y su comunicación. La asamblea, por eso dije, está ligado. No podemos realizar el procedimiento de canje de acciones sin haber hecho la materialización de esa modificación de estatutos y su comunicación a la Abogacía del Tesoro. Pero a los efectos de complementar la pregunta de la compañera, ¿qué pasa? El artículo 1069 del Código Civil establece los requisitos que deben reunir las acciones. Y uno de ellos es la inscripción en los registros públicos. O sea que si yo no inscribo en los registros públicos, pues no puedo imprimir esas acciones y por lo tanto no puedo canjear. Entonces, si una vez inscrita la conversión de esas acciones en los registros públicos, sí ya se pueden imprimir las acciones y proceder al canje. Yo quisiera preguntar algo, por favor, si es que no entendí mal. Estaba diciendo la doctora Viviana cuándo, cómo y de quién adquirió la acción. Hasta el momento en que volvemos nominativas las acciones, son acciones al portador, porque yo tengo que justificar de quién adquirió las acciones. Yo traigo mis acciones al portador y cambio por nominativa. Pregunto. Bueno, esto es más bien a los efectos de constatar el cumplimiento de la ley 5.895. ¿Por qué? Seguido de este trámite vamos a hablar de lo que es el trámite de transferencias de acciones. Las transferencias de acciones deben ser comunicadas, dice, 5 días después de realizada esa transferencia. Es decir, para poder prever que en el plazo en que haya realizado ese canje de acciones o antes de ese tiempo, no haya habido una transferencia que no se ha comunicado. Es decir, esa comunicación de los 5 días, dice, a partir de la transferencia, dice usted. Sí. Pero la transferencia se materializa en un documento y la inscripción da nacimiento a eso, la inscripción, la escritura pública. Bueno, primero está la inscripción de la modificación y después sí se procede al canje de las acciones. Y luego, por último, cuando hay transferencia de acciones, que es el tercer punto. Okay. No, si no tiene efecto retroactivo, no tiene efecto retroactivo. Si la conversión a nominativa se hizo antes de la ley, lo habrán hecho por asamblea, porque no pueden hacerlo de otra forma. Sí. No, a ella no tiene necesidad de informar. Y si tu estatuto establece que las acciones sean nominativas, pues directamente presentar tu estatuto con la nómina de accionistas, porque la ley de comerciantes te exige que tenga el libro de registro de acciones con todo el 100% de las acciones. Solamente eso. Ya no te implica convertir tu estatuto ni tampoco canjear las acciones. Solamente comunicarías la transferencia en las mismas a partir del decreto y la ley. Y las acciones que ya se convirtieron en nominativas se descumplieron. Pero si esto hubiera ocurrido antes de la ley, no tiene nada que ver. Ahora, hay un secretito que le dan, ¿verdad?, a estas acciones que se canjearon antes de que salga
no la ley, sino que el decreto reglamentario. Entonces, si se canjearon las acciones y se destruyeron estas acciones, se puede emitir un certificado provisorio nominativo con el sello anulado de guardar en la sociedad. Porque lo que le interesa es para salvar, solamente para salvar. Claro, pero acuérdate que el decreto dice que tiene que guardar por 5 años las acciones. Vamos a mirar, digamos, Pregunta. Bueno, entonces, ya que adoptamos ya el punto de la conversión, adoptamos lo que es el canje, entonces vayamos a lo que es la transferencia de las acciones. Bueno, en cuanto a la transferencia de acciones, hay dos cuestiones que hay que atender. Las obligaciones que existen para los accionistas y para la sociedad. En el momento en que se realice la transferencia de acción, el nuevo titular de esa acción, o dice la ley, indistintamente puede hacerlo también el anterior titular, debe comunicar a su sociedad esa transferencia de acciones acontecida. 5 días después de realizada esa transferencia, de ocurrida esa transferencia. Posteriormente, es la sociedad ya la obligada a comunicar, esta vez a la abogacía del Tesoro. El accionista, o sea, el nuevo titular ya comunica a la sociedad. Y posteriormente es esta sociedad la que tiene que comunicar a la abogacía del Tesoro también 5 días después de que a la misma se le haya comunicado esa transferencia de acción. En este sentido sí es más sencillo porque tenemos el mismo plazo, solo hay que atender la obligación que tiene uno y otro. Sí. Bueno, en el caso de transferencia, la sociedad se entera cuando el comprador comunica a la sociedad. Si le pasa, porque tiene que ser dentro de los 5 días. Si le pasó los 5 días, entonces el decreto establece claramente que la sociedad le sanciona a este comprador con que suspendiéndole los derechos económicos. ¿Qué sería esto? La venta de acciones y el retiro de utilidades, por ejemplo. Sería una de las sanciones que tiene. Y la sociedad, una vez que se le haya comunicado la transferencia de la acción, tiene un plazo de 5 días, dentro de los cuales debe de comunicar la abogacía del Tesoro para que no se le apliquen las multas que corresponden. Así de sencillo con la transferencia. Ahora, ¿quién me puede decir cómo se transfiere una acción nominativa? Hablar de acción nominativa, estamos hablando de sinónimo de acciones nominativas endosables, porque no dice no endosables. Entonces, hablemos de las acciones nominativas y que son endosables. Una disposición. ¿Cómo? Bueno, no son obligados. Así mismo, se le aplica, como no hay una disposición que son acciones nominativas y su forma de transferir, se le aplica lo que son los títulos nominativos. En el artículo 1541 establece claramente la forma de transferirlo. Acá el compañero quiere hacer un agregado. Lo que digo, Roger, está articulado. Nosotros tenemos lastimosamente leyes que se fueron incluyendo en el sector privado. Una de también es la ley de seguridad fronteriza, donde establece que las acciones deben ser nominativas y no endosables, expresamente la ley establece. Ahora, como dice Roger, la transferencia de esas acciones nominativas, si la ley dice que no son endosables, por supuesto que se van a buscar los mecanismos adecuados. La escritura pública, contrato privado, certificación de firma, la instrumentación que da al arbitrio de libertad de las partes. O, como en este caso la ley no prohíbe el endoso, va a ser a través del endoso. Reiterando más, como dice Roger, estos plazos de comunicación y demás. En este decreto reglamentario básicamente se obvió, no sé si se obvió o qué pasó con relación al libro del registro de acciones. Entonces, yo les mencioné que tenemos 3 registros hoy, en donde tendríamos policía de varios accionistas. Uno que tiene abogacía del Tesoro, otro que tiene registro. Si bien es cierto, tenemos una primera entidad que es la comunicación y a veces el listado de los accionistas,
y luego el libro de registro de acciones, ¿verdad? En este decreto el libro de registro de acciones no tiene vinculación. Es un libro que la ley establece como obligatorio. Sí, acá en nuestro decreto está que se tiene que presentar la fotografía identificada del libro de registro de acciones, sí. Y la que está regido y regula la ley comerciante, ¿verdad? La ley 1034/83. Ahora, hay un punto también importante que ha pedido el Colegio de Contadores y mucha gente se volvió a estudiar y se emitió una resolución de la Abogacía del Tesoro en el cual se prorroga el plazo de la aplicación de las multas hasta fecha 30 de agosto. O sea que a partir del 1 de septiembre sí ya entra a regir la aplicación de las multas, ¿verdad? Ahora muchos dicen, pero si yo hice mi asamblea, hago el 1 de septiembre y presento en el mes de octubre, ya se le aplica la multa. Y si dice, mi asamblea yo no hice para tratar el ejercicio 2017, o hice en tal fecha, puedo presentar hasta 15 días después. Y no es así, se empieza a contar los plazos a partir de la fecha de la asamblea, no del ejercicio tratado. Si yo hago una asamblea ahora, pues tengo 15 días para comunicar a la Abogacía del Tesoro. En este momento, si hasta el 30 de agosto puedo presentar, aunque haya hecho el año pasado una asamblea, puedo presentar hasta el 30 de agosto que no se me aplicarán las multas. Misma suerte corre aquella sociedad que no se ha inscrito en la Abogacía del Tesoro, que tiene 90 días de plazo para inscribirlo. A partir de los 90 días sí ya empieza a correr la aplicación de las multas. Sí, tengo una consulta respecto al mecanismo de transferencia de acciones. Había mencionado anteriormente que no se podía hacer canje de esas acciones porque no era posible realizar el canje de acciones hasta que se haya inscrito en registros públicos la protocolización del acta de directorio que modifica el estatuto. Teniendo eso en cuenta, que entonces la modificación no es realmente de pleno derecho. Antes de que esa modificación se inscriba, mis acciones siguen siendo, entre comillas, al portador. Entonces, todavía no podría seguir yo el procedimiento de transferencia de acciones nominativas, como dijiste, era por entonces autenticado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo acciones que hoy, antes de realizar de que se formalice esta modificación, están siendo transferidas, están siendo enajenadas? No, se va a seguir el procedimiento de endoso autenticado. ¿Y desde cuándo entonces corre mi plazo relevante para notificar a la sociedad y después que la sociedad notifica a abogacía? Porque si, por ejemplo, hoy en el extranjero se vende una acción al portador por la simple tradición, eso en principio sería totalmente legal, y puede existir el caso en que desde esa fecha de venta o esa fecha en que le entregó las acciones va a pasar el plazo de 5 días y voy a tener contravención para el momento que ya me llegue a mí la información. No, ahí caemos en lo que establece el artículo 1070. 1069 va ligado con el 1070. Y vamos a lo práctico. Si yo estoy constituyendo una sociedad con la doctora, yo aporto 10 millones, ella 10 millones de guaraníes, depositamos. ¿Qué respaldo o qué justificativo tengo yo de haber entregado ese dinero? Habla 1069 y 1070 del Código. ¿Cómo se va a poder imprimir las acciones para que yo tenga? Porque le falta el requisito de la inscripción en los registros públicos. Entonces la ley establece un certificado provisorio nominativo que serán canjeados por las acciones en su momento. Ok, ahora mismo, como es de pleno derecho, inclusive se pueden tener los certificados provisorios nominativos y canjearlos o transferirlos, pero tenemos el certificado provisorio nominativo que es justificativo de que yo aporté ese capital cuando es de constitución de sociedad, porque si no, ¿qué podría tener lo que dice la escritura nada más? Y yo puse el dinero. Entonces el mismo procedimiento se utilizaría para poder tener la acción, hacer el canje en el caso de que el plazo que tenía 24 meses, ¿verdad? Ahora tiene 18 más o menos, hasta cumplir ese caso de que no se haya materializado aún la conversión de la acción. Entonces utiliza el certificado provisorio nominativo. Exacto, pero que tenga el certificado provisorio nominativo implica que ya había comunicado. Yo me refiero al caso que, por ejemplo, sí, con certificación de firma sería el certificado. Entonces con certificación de firma. Claro, pero lo que quiero llegar más, mi preocupación es el caso en que yo no haya seguido el proceso de transferencia para títulos nominativos, porque en principio mis acciones son nominativas, y mi plazo como vendedor ya me venció.
Ya comuniqué fuera de los 5 días, llegué a perder mis derechos económicos y llegué a estar sujeto a la multa. Ahí es ¿Desde sencillo. cuándo corre el plazo para transferencia de acciones en esos casos? Bueno, ahí es sencillo. Si yo no transferí mi acción o no canjeé, me suspenden los derechos económicos. Que el día que yo me voy para retirar mi utilidad, aprovechen y me canjean ahí. Si pasó el plazo, me aplican la multa. Sencillo, es, ahí mismo te canjean. O me voy a presentar a la asamblea, deposito mi acción al computador, me canjean allí mismo, ahí se asignan los libros y se me aplican las multas correspondientes. Y la verdad, vamos a dar la oportunidad a otra persona, por favor. Vamos a seguir, Roger. Bueno, ¿alguna pregunta de otra comunidad? Oye, por respirar. Sí, Diana. Establecido en esta resolución. Para las nominativas endosables, por ejemplo, No, las no endosables se le aplica lo establecido en el artículo 1541 del Código Civil, que dice que el endoso se refiere con el endoso. El endoso debe ser autenticado, no dice certificado ni contribución certificada, dice autenticado y fechado. Se refiere. Y las no endosables, que no solamente la Comisión de Seguridad Fronteriza sí lo obliga, pero las demás sociedades también pueden tener nominativas no endosables. No se refiere por escritura pública, menos por el endoso, ¿verdad? O también yendo a la misma sociedad solicitar el canje de esa acción y sale a mi nombre, la Secretaría de Compra. Serían las no endosables. Pero se tiene que comunicar también a la abogacía del Tesoro. Todas las acciones y la transferencia de acciones nominativas sí se deben comunicar en plazo a la abogacía del Tesoro, sean endosables o no endosables. Gracias. Así mismo, en este momento se está elaborando el sobre esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ya no podíamos hacer nada mientras nos salía el decreto reglamentario, entonces no podíamos elaborar un sobre que se siga ya con la gente. Entonces ahora estamos por finalizar esto. Mientras tanto, como dicen, hay mucho. Tenemos para el cambio, por ejemplo, para la comunicación. Tenemos todavía 1 año y 6 meses. Y dicen, no, pero mis socios le hicieron el cambio, yo quiero comunicar. Entonces sí, se presenta el acta de directorio de canje con una fotocopia del libro de registro de acciones con una nota en duplicado donde se le da el acuse de recibo. Entonces, físicamente, en estos momentos se está recibiendo físicamente. Y después, oportunamente, una vez que tengamos todo el sistema, se van cargando de parte nuestra, cargamos todo lo que se haya presentado. Por suerte no hay mucho, porque sabemos que como un favorito ese último mes vamos a poner. Permiso. Sí. Señor Benítez, para los compañeros, el Código Civil en numerosos artículos, es un comentario que yo siempre destaco, confunde autenticar con certificar. El propio artículo que habla en el capítulo de instrumentos privados, cuando dice adquiere fecha cierta, cuando cita, dice la de su autenticación o certificación por un privado. O sea que los autores del código nunca distinguieron que es autenticar de certificar y usan como sinónimo. Y en este caso se está refiriendo a la certificación. Sí, tiene razón lo que dice en ese sentido. Así como el Código de Organización Judicial no distingue entre inscripción y anotación, ¿verdad? No tenemos ese conflicto en eso. Pero si vamos a hablar de certificación y el otro que sería de autenticación, la ley estatal dice firma auténtica, quiere decir que tiene que ser la firma de la persona, a eso se refiere, firma original. Ahora, esa firma auténtica de la persona se puede certificar, que es la actividad que hace el notario al observar a la persona que es su firma auténtica, que es su grafía. Entonces, sí no hay distingo en la ley, tenemos un montón de situaciones donde parece confusa la situación, pero como dice la certificación es justamente la constancia del notario de haber visto a las partes firmar o suscribir ese documento. Pero un contrato privado, por ejemplo, de contrato de alquiler,
La ley establece firma auténtica, no es firma certificada. Esto quiere decir que el registro debe recibir el contrato y acreditar que esa firma sea, cobra la vía normal. Pero es imposible que ustedes se autentiquen esa firma. No, lo que pasa es que el escribano no tiene la potencia, no es perito, no puede cotejar la firma. Pero entonces necesariamente tiene que ser en un libro de registro, donde firma en su presencia, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de certificar la firma por notario externo? Darle esa cierta o darle la misma situación hace el registro. El registro recibe un instrumento privado, un contrato de alquiler. Al igual que un documento hay que tener en cuenta esa circunstancia. La certificación notarial, la agregación de un contrato auténtico privado en una oficina pública o en un repetidor judicial le da fecha cierta para ciertas personas, los herederos universales, particulares, los legatarios. La ley establece ya cuáles son, para cuáles tienen este efecto. Es la misma cosa que pasa con la sesión de derechos de acciones, que hoy como registro recibí un montón. La sesión de derechos de acciones de fallecidos. Esa sesión debe hacer al expediente de la sucesión y con eso tiene publicidad a terceros, porque la ley de sucesiones tiene efectos contra todos, efectos de atracción. Entonces, el registro ahí no tiene parte, así como ocurre con este certificado del contrato de alquiler. Esa es básicamente la diferencia que nosotros tenemos y nos causa muchos problemas. La ley no es clara. ¿Más preguntas? Sí. En los estatutos, no, el estatuto es que te va a establecer si es endosado o no endosado. Solamente nominativas endosables. Si le vas a hacer a no endosables, sí. Endosables, así es. La titularidad sobre una parte del capital societario. Ahora, la endosabilidad no es la forma de transmisión de ese derecho. Y eso se establece en el estatuto. No podemos presumir que están en la ley. En las partes sí acuerdan eso y tienen que dejar establecido en el contrato. Bueno, con esto entonces estamos concluida nuestra reunión, quedando pendiente una visita de capacitación de la parte de informática de este decreto y todo por parte de la Abogacía del Tesoro, que está en nuestros proyectos, en nuestros planes, visitar todas y cada una de las ciudades más que aglomeran más gente, hacer una visita y volver a capacitar a toda la gente en la parte informática y en la parte jurídica. Por lo demás, muchísimas gracias por la atención. Hasta siempre.